de la cavidad del tercer ventrículo. Y después también las paredes internas de los ventrículos laterales. Ya cuando se formaba se empezaban a dividir los hemisferios. Ya, correcto. ¿Y qué quedaba en la mitad? Se forma un anteno. Sí. Una especie de U. Sí, un punto invertido ahí que parece una T con rabitos a los lados. El septo interpositum se forma por el cruce del fornix. Ya. Vale, entonces, si ha revisado los videos de Pensione muchas veces, tiene más. Y alguien me puede decir, ¿a qué le llaman los videos el fenómeno del derramamiento de bolas de helado? O sea, el ejemplo que te di en el video fue que las referencias, o sea, lo que es el segmento aferente y eferente, va a derretir, se puede decirlo, en el efecto de bola de helado y se va a combinar con las eferentes, es lo que se ve así. Y eso pasa en lo que se llama el propencéfalo, que las fibras pasan a... Pero sabes que hay migraciones, ¿no? Decíamos que hay migraciones. Los grupos celulares que se forman de la lámina A, ¿qué función tienen? La idea era esta, ¿no? Cuando se dan fenómenos de migración, les hacía eso en el video, ¿no? Pero hagan de cuenta que ustedes se han pedido pues, un helado de esos gigantescos y se han pedido doble bola de helado. Entonces, la bola basal no se mueve de ahí, pero la bola alar, si es que se descongela, se regresa y va a ponerse incluso delante de la bola basal. Le va a manchar la manga, se va a venir para acá adelante. Entonces, algo parecido pasa en el sistema nervioso para que usted tenga la idea de por qué en algún momento les vamos a decir que hay estructuras nucleares que no están pegadas a la cavidad, sino que aparecen en otro lado, como la bola de helado. ¿Sí? No está en el cono, no está donde debería, pegada a la cavidad, sino que se va lejos de la cavidad y se pone en una posición ventral en vez de estar en su posición dorsal. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es importante recordarlo? Porque si recordamos en dónde se da este fenómeno de migración en el que la bola de helado se ha ubicado mal, entendemos por qué, por ejemplo, la sustancia negra del mesencéfalo, que tiene una posición ventral alejada de la cavidad, eso sí, no es de función eferente, no tiene motoneuronas, no tiene interneuronas de procesamiento eferente. ¿Dónde están las interneuronas de procesamiento eferente? En las porciones ventrales del tubo neural, ¿cierto? En el asta ventral de la médula espinal, en los núcleos que están cerca de la cavidad, pero ubicados hacia adelante, en la porción ventral.
Ahora me topo con la sustancia negra que tiene posición ventral. Pero la sustancia negra es moduladora, inhibidora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las interneuronas de las porciones alares? ¿Para qué servían esas interneuronas? Las neuronas de la porción alar. Acuérdense del que aquí hablo. ¿Qué hacían las interneuronas de la porción dorsal, de la lámina dorsal o alar? Eran aferentes viscerales y aferentes somáticas. Y aferencias cerebrales, aferencias somáticas y viscerales, hablan de que son las encargadas de recibir la sensibilidad y esas pasarlas a niveles superiores. Entonces ustedes presten atención a esto. ¿Sí? Acuérdense que nuestro sistema nervioso funciona como un sistema binario, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía el sistema binario? Las células intercaladas, ¿qué pueden hacer? Activar o desactivar el flujo de un impulso. ¿Sí? Entonces estas interneuronas lo que hacen es, reciben la información y dicen, bueno, tú sí vas, tú no vas. ¿Ya? Por eso estas interneuronas son aferentes, porque reciben información aferente, la información sensitiva. Pero lo que terminan haciendo es modular, inhibir o regular la información que entra y que sube. ¿Sí? Entonces, por eso cuando pensamos en lámina alar, pensamos en modular, inhibir, regular. Cuando pensamos en funciones de las láminas alares. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Fenómeno de la bola de lado. Estas células migraron hacia adelante. Están en una posición donde deberían estar neuronas intercaladas eferentes, viscerales o somáticas, o motoneuronas. ¿No es cierto? Las motoneuronas somáticas. ¿Qué harían las células intercaladas eferentes viscerales? También son las moduladoras de la ejecución. Entonces, de la misma forma, con un sistema binario, lo que van a inducir va a ser inhibición, bloqueo del ascenso. Lo que van a hacer es modulación del trabajo, pero eferente. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en astas ventrales, pensamos en la función de las motoneuronas, que es eferente, eminentemente motor, no hay vuelta que darle, o de las interneuronas, que lo que hacen es modular la función ejecutora, eferente. ¿Sí? ¿Qué palabra es la que no resuena tanto en las diferentes viscerales y somáticas? Inhibición. ¿Existe inhibición? Sí, pero no es tan llamativa como la de las astas dorsales. Entonces, por eso, cuando tengo función alar, son interneuronas que lo que hacen es, por lo regular, liberar neurotransmisores que bloquean función, que inhiben, que hacen ceros en lugar de unos. ¿Okay? La sustancia negra produce un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Ya? Y usted ha de ver, si es que tiene un abuelito con Parkinson, que los abuelitos están ahí, ¿no es cierto? Están con un temblor en reposo. Y dicen, abuelito, trate de levantarse. Y empiezan así, con un esfuerzo descomunal. Están así. Y después quieren dar un paso, se demoran 10 años para ese paso. Quieren dar el otro paso y se demoran más y a veces no alcanzan y se caen. ¿Por qué? Porque la sustancia negra se destruye o se altera su función en la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Y la dopamina es un inhibidor de un área de la corteza, de los núcleos de la base, que se encargan de
regular la función motora. Entonces, como este bloquea al regulador de la función motora, que se llama cuerpo estriado, lo que hacen es que el paciente no pueda moverse. ¿Sí? Listo, entonces la dopamina, ¿qué fue lo que hizo? Fue un inhibidor del modulador del movimiento. Al perderse la modulación del movimiento, el movimiento se vuelve imposible y la persona queda anulada al moverse. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, pero inhibición, si es que producen dopamina y tiene ese efecto de inhibición en el cuerpo estriado y yo le veo ventral, ¿cómo es eso posible? Si la inhibición por excelencia es de función anal, es por el fenómeno de la bola de la. ¿En dónde más vemos este proceso de migración? Todos en la sustancia negra, ¿en dónde más lo veo? En la protuberancia anular, ¿ya? Cuando se está formando el cerebelo. El cerebelo es como un helechito que crece, ¿no? ¿Ya? Y ese helechito que crece desde las láminas alares y cubre el tectum que está adelgazado en la protuberancia. Pero esas células no solamente van a formar el cerebelo. Adivinen, el cerebelo, si es que es alar, ¿cuál será su principal función de modulación? La inhibidora. ¿Sí? ¿Ya? Tiene bastantes aferencias, pero es un órgano con corteza, o sea, tiene que tener funciones de modulación muy importantes, funciones asociativas. Pero como es alar, las funciones de modulación las hace en base a GABA. Y el GABA es un neurotransmisor muy inhibidor. ¿Sí? Ya, entonces ahí se representa que está en una porción alar. ¿Sí? El cerebelo es alar. Ya. Pero de estas mismas células hay unas que migran como bolas de helado y se meten adelante y hacen pequeñas islitas de núcleos de células alares. Estos núcleos de células alares van a formar los núcleos pontinos. ¿Sí? Se llaman así porque se meten en la protuberancia, en el puente de Barolio, en la protuberancia anular, y de ahí botan fibras cruzadas hacia el cerebro. ¿Sí? Entonces, estas células igual son moduladoras y tienen un efecto de inhibición. ¿Qué es lo que hacen? Procesan la información y seleccionan la información que usted va a memorizar en el movimiento. Ya lo veremos cuando pasemos por tronco, pero usted aprende a manejar bicicleta y nunca se olvida de manejar bicicleta gracias a algunos de estos. ¿Ok? Porque, le digo, por ejemplo, usted está manejando bicicleta y se cae de oreja. Entonces el cerebelo lee eso gracias a la información que le pasan los núcleos continuos. Este movimiento no estuvo bien, no puse bien la cintura, no pedaleé con suficiente fuerza. Entonces ese tipo de información no la debo guardar. Después de una siguiente pedaleada se sube a la bicicleta, lo logra. Entonces el cerebro recibe la información de los núcleos continuos de así puse la cintura, así pedaleé, así puse las manos, así mi torso, y ahí no me fui de oreja. Eso no funciona con la razón, eso funciona solo con los sensores sensitivos y llegan a esos núcleos para inhibir la información que no vale la pena y dejar pasar la información que sí sirve guardarla para que usted luego agarre la bicicleta y se ponga a manejarla, asumiendo la posición que le fue útil. ¿Alguno de ustedes maneja carro? ¿Alguien viene en carro? Ya. Usted cuando maneja se pone a pensar, voy a abrir la puerta, me voy a sentar, mano en el volante, voy a ver dónde está la primera, listo, ahora voy a buscar, aquí está el acelerador, aquí está el freno, voy a meter para el cambio, pues algo automático. Al principio sí, pero ya no.
Al principio sí, cuando estaba aprendiendo, cuando su corteza mandaba información, pero después usted lo hace espontáneamente. Y llegó mal, no sé, sí, pero espontáneamente, ¿no es cierto? Entonces usted puede hacer un cambio efectivo de marcha, acelera o frena de acuerdo a lo que necesite, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se logró? ¿Cómo se logró que la doctora ponga el pie en el acelerador y no en el freno? Frene cuando tiene que frenar, embrague cuando tiene que cambiar, meter un cambio, y meta primera y no retro. Sin tener que pensarlo. Porque arranco en primera, avanzo, meto segunda, es de cambio. Pues automático. Está bien, pero igual no, ya. Pero igual acelera o frena sin problema. ¿Ya? Entonces, y sabe dónde poner la palanca y cómo dejarla para parquear, cuando poner neutro. ¿Sí? Pero lo hace de forma automática. Ustedes también se ponen a escribir, cogen la pluma de cierta forma y se ponen a escribir gracias a que hicieron una serie de ejercicios cuando estaban en el kinder, que ahora le determinaron que se tenga una letra específica. ¿Sí? Toda esa es información que lo hace inconscientemente de forma automática, gracias al cerebro. ¿Okay? Y gracias a estos núcleos, a los factores de inhibición que liberan estos núcleos. ¿Y por qué lo hacen? Porque son alares. ¿Ok? Entonces no tienen influjo sobre motoneuronas, trabajan con características alares. Entonces, ¿cómo carajos tienen esa conexión alar? Si están ubicados en la protuberancia anular, en el puente bien adelante, ¿por qué migrar? Entonces, cuando quieran acordarse de los núcleos, de los puntos de migración, revisen en dónde se da este fenómeno de rebosamiento de los núcleos alares. ¿Sí? Del fenómeno de la bola de helado, es para que usted entienda por qué cuando estudia ya al tronco encefálico formado se encuentra con funciones de inhibición en donde no deberían estar. ¿Sí? En las funciones ventrales. Es porque migró de partes alares. Ya. De ahí, otra cosa importante es considerar el surco limitante, ¿verdad? ¿Qué pasa con el surco limitante? Se da una dilatación a nivel de las dilataciones de las vesículas, y la vesícula rumboencefálica es bastante importante a ese nivel. Entonces ahí se les explica por qué el surco limitante les ayuda a identificar los diferentes núcleos. ¿Sí? Se puede ver cómo alrededor de la cavidad se apostan igual que el tubo neural, pero como se vio este fenómeno de apertura cualibro con adelgazamiento del techo, los núcleos que inicialmente estaban, como ustedes se acuerdan, distribuidos en forma basal y alar, es decir, el más ventral alejado del surco limitante era eferente somático, el más alejado en sentido dorsal al surco limitante era el aferente somático. Pero cuando sucede esto, el surco limitante también nos ayuda a ubicarlo, pero ahí tenemos que pensar en el más medial alejado del surco limitante es el somático, y el más alejado en sentido lateral y ya no dorsal es el aferente somático. Es decir, que lo que esté más cerca del surco limitante será visceral. Si es que es medial, será eferente visceral, y si es que es por fuera, es lateral, será aferente visceral. Y ahí se les dan algunos ejemplos de cómo ubicar los núcleos. Si es que, si mal no recuerdo, pues se les plantea ahí la apertura que sucede cuando el bulbo raquídeo empieza a dilatarse. Y se ve como en el surco del piso, donde debería estar el piso, nos encontramos muy pegadito, ¿sí?, alejado del surco limitante, el núcleo más medial al núcleo del hipogloso.
Y el núcleo motor del hipoglosso, ¿qué es lo que hace? El movimiento voluntario de la lengua. ¿Sí? A veces nos llevamos de la ira y decimos pendejadas, ¿no es cierto? Pero igual fue por voluntad. De ahí tenemos cerca del surco limitante un núcleo que es deferente visceral y es el más representativo. Y está medial al surco limitante, ¿no es cierto? Pero pegado a él. Es el núcleo dorsal del vago. ¿Qué núcleo va a ser más visceral, más autónomo que el neumogástrico? Es el que se encarga de las funciones viscerales de todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? Hasta la flexura cólica izquierda. Tiene una inervación bien grande, digamos. De ahí tenemos el surco limitante con un núcleo que está lateral, pero pegado a este. ¿Qué función tendría, doctor? Si está lateral al surco limitante, pero adosado a este. Sería visceral, y como está lateral, sería Aferente, pongamos el más. Sí, efectivamente, apellido. Andrade más. Y efectivamente ahí tenemos un núcleo aferente visceral, el núcleo de la solitaria. El núcleo de la solitario procesa, recibe la información que le llega de los vasos sanguíneos, la concentración de oxígeno, la presión, ¿sí? También la sensibilidad de la lengua. Y esa sensibilidad que es visceral la transforma o la pasa al núcleo dorsal del vago. ¿Sí? Entonces el núcleo de la solitario es la representación aferente visceral más llamativa. ¿Y cómo lo he ubicado? Por el surco limitante. Miren que no puedo ninguna lámina, pero ustedes ya me están sacando. Y tenemos lateralmente un núcleo bien marcado, que es el que se encarga de llevar el dolor y la sensibilidad de la cara. ¿Sí? Estamos hablando del núcleo sensitivo espinal del trigémino. ¿Sí? Entonces, gracias al surco limitante y a esta noción de apertura, podemos ubicar estos núcleos y sabemos de dónde vinieron. La ubicación inicial del tubo neural era así, pero con la dilatación hubo esta distribución. Y es interesante considerar o recordar qué fue lo que pasó con el techo. El tectum va a tener dos características, ¿no? A nivel del rompencéfalo. También va a haber una dilatación y una migración muy llamativa en el tercer ventrículo, es decir, en el diencéfalo. A nivel del rompencéfalo se forma, obviamente, un techo en forma de rombo, con un trígono superior que es cubierto por el cerebelo que está creciendo como un helechito hacia atrás. ¿Sí? Toda esa superficie toma un nombre inusual. No, en realidad solo el triángulo inferior y un pedacito del triángulo superior. El área que queda cubierta por el cerebelo toma el nombre, debería tomar el nombre de velo medular superior. Pero el cerebelo al crecer lo vuelve algo que se llama divertículo cerebeloso. Es decir, el cerebelo crece y deja un espacio así, un compartimento. Ese divertículo se llama divertículo cerebeloso porque tiene acá epéndima. ¿Sí? Y de ahí abajo tenemos el pacto ventrículo. Lo que sucede de interesante es qué es lo que pasa hacia abajo en el trígono inferior. En esa parte el cerebelo envuelve, cubre, pero es porque el cerebelo es grandote, no porque se forme como un helechito ni tape a esa parte del velo. El velo medular inferior, ¿cómo se forma? ¿Se acuerdan de los videos? Crece el epéndima, eso está dilatado y estirado, ¿no es cierto? Entonces no hay tejido nervioso, solo hay epéndima ahí. Y en vez de tejido nervioso, viene la cobertura externa del tubo neural que ya empezó a formar qué cosa con la cresta neural. Vía madre.
¿sí? La unión de la pía madre con el epéndima se denomina velo medular. Y en este caso, por ser el trígono inferior, velo medular inferior. ¿Ya? ¿Qué sucedía en cambio en el tercer ventrículo? ¿Por qué no se produce un rombo o no se producen estas migraciones como bolas de helado que veíamos en el rombencéfalo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué cosa importante pasa para que no haya este rebosamiento? Me acuerdo que a partir del bulbo olfatorio y todo lo demás, ya no terminamos como esa coordinación como lo realizaba la notocorda con el tubo neural. Por eso es que dice que a partir del bulbo olfatorio ya no se coordina por medio de ninguna, ya no tiene un coordinador específico, sino que ahí se forma por medio de proyecciones. Entonces imagino que por medio de esas proyecciones es que se producen algunos fallos. Ya. Tanto como fallos no es lo que sucede, ¿no? Sino que lo que tenemos ahí son crecimientos de estructuras que son falsos nervios cardiales. Ya vamos a explicar eso. Y es interesante que lo haya mencionado, gracias. Le doy como válido y le voy a dar un por esto, ¿por qué? Que me ayuda a desarrollar esta idea. El tercer ventrículo también empieza a hacer esto, empieza a abrirse, ¿sí? Pero en el tercer ventrículo ya no tenemos el surco limitante, que es reemplazado por el surco hipotalámico, ¿no es cierto? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que acá teníamos hipotálamo, acá tenemos tálamo, y acá arriba, donde estaba el techo recibiendo a la epífisis o epitálamo, ya se empiezan a formar dos orejas de ratón, ¿sí? Dos vesículas que forman las vesículas telencefálicas. Al formarse las vesículas telencefálicas, empiezan a arrastrar todas las células alares y empiezan a migrar para formar la corteza cerebral. Y esa es la razón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tercer ventrículo y las paredes internas de los ventrículos laterales están adelgazados, ¿sí? Y dan origen al septum interpósito. ¿Ya? Entonces, el equivalente del velo medular inferior, ¿cuál ha sido? El septum interpósito. ¿Ya? ¿Por qué me lancé a hablar de esta parte? Porque cuando el velo medular y el septum interpósito son invadidos por vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos están cubiertos por el epéndima, hacen que el epéndima empiece a cambiar. Ya no es el epéndima habitual de células cilíndricas, sino que se hacen unas células cúbicas que tienen una capacidad de filtrado potentísima. Es decir, que ya no tenemos epéndima y pía madre nada más. Tenemos epéndima, células cúbicas, vasos sanguíneos y finalmente la pía madre. Cuando hay estos elementos, es decir, cuando el epéndima se modifica por efecto de vasos sanguíneos presentes,